sea donde sea que quieras ir en Hong Kong, tenés que sacar la tarjeta Octopus, que es la que sirve para viajar en metro, tren, tranvía, bus, cualquier transporte público. No sale muy caro sacarlo, unos $20 más o menos, y ya tiene crédito adentro, y el crédito que tiene adentro te dura 2 días por lo menos, porque el transporte público es súper barato. Así que hoy les voy a dar todos tips básicos para moverse y qué hacer en Hong Kong, ¿ok? Ahora, yo cuando llegué al aeropuerto, pasé por un cajero, Bank of China dice, puede sacar dinero. En todas las estaciones de metro también hay los mismos cajeros de Bank of China, se puede sacar efectivo. Ahora, los lugares que recomiendo por ahí visitar, o por lo menos los que yo visité, voy a dejar escenas y voy a poner el nombre con el que pueden buscarlo en Google Maps y guardar los puntos. Ahora, por ejemplo, lo que sí voy a mencionar es el Temple Street Night Market, que es característico por tener muchos puestos de comida. Pero, ¿qué pasa? Son unos 50 metros de comida callejero y después el resto son todos puestos de productos de piratería. O sea, no hay tantas opciones como para comer. Y además después está el Ladies Night Market, que también es muy famoso, que es un poco más grande, pero ahí es todo puro piratería. Después también hay un poco de mercado local de verduras y todo ese tipo de cosas, pero en sí no hay muchos puestos de comida así callejeros como los que ven acá. Así que de lo que es comer es principalmente restaurante, entrar a establecimientos. Y la verdad, de lo que vengo comiendo hasta ahora, todo viene perfecto, nada me cayó mal, todo está en muy buen estado, muy rico. Lo que sí, no hay plato específico que recomiende, porque acá van a encontrar todo exótico, todo raro y bueno, repetido al estilo chino, digamos. Por lo tanto, se puede decir que pueden entrar a comer a cualquier lugar, que cualquier lugar va a ser relativamente bueno. Que hasta ahora no fallamos. Lo que sí, lo que más nos viene gustando hasta ahora es la verdura. La verdura que se sirve en los platos típicos de acá, la verdad que viene muy rica, muy buena la verdura. Las carnes también, súper bien. Los dumplings, excelente. Lo único que diría que falla un poco, por lo menos como local japonés, que no me gustó mucho, fueron las sopas de fideos. Ahora, los toppings, muy ricos. La sopa, suave, muy rica, pero los fideos siempre están pasados. Lo que pasa es que también la comida que se sirve te la traen muy rápida. En menos de 5 minutos te dan la comida. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que los fideos ya están cocinados y por lo tanto están sí o sí pasados. A ver, bueno, debe ser la forma en la que sirven los fideos ahí. Porque en Japón normalmente un ramen tarda más de 5 minutos en servirse, pero porque los fideos están cocinados en el momento y están normalmente al dentes. O sea, medio duritos, a un buen punto. Acá están todos muy pasados, ya casi se desarman. Por lo tanto, en mi opinión no recomiendo tanto la sopa de fideos, pero el resto de comidas todo súper rico. Especialmente lo que es pato, pollo, cerdo, todo viene cocinado de una forma diferente a la que se cocina en Japón. Por lo tanto, me encantó. El arroz, la calidad del arroz no es tan buena como Japón, pero aún así es muy buena. Los curries, más o menos, no me gustaron tanto los curries. Pero después lo que es verduras salteadas o frescas con un poquito de salsa, eso la verdad que hasta ahora viene todo muy rico. Los precios, más o menos. A ver, yo lo siento un poquito más caro que en Japón. Digamos que lo que en Japón pago $10, acá lo pago por ahí $15. Ahora, gente, por favor, no tomen taxis. No hace falta. La ciudad está súper bien conectada. Y para darse idea, cuando compra el Octopus tiene, por así decir, $10 de crédito y cada viaje cuesta $1 o menos. Y Google Maps funciona perfectamente, te dice qué tren tomar, en qué dirección. El metro para cada 5 minutos viene, los buses vienen cada 10 minutos tal vez, pero a ver, lo lindo es que, a ver, si uno quiere hacer un viaje rápido y eficiente, toma el metro. Si uno quiere hacerlo de una forma más turística, por ejemplo, para aprovechar, hay unos templos que están al noreste de Hong Kong, que ahí se puede ir en metro rápido, pero puedes tomar un viaje de más o menos media hora o un poco más en bus, de estos buses de 2 pisos, y ahí se puede disfrutar todo el viaje. Además es tarifa única, pagás solamente al subir, que también será $1 menos, y se puede disfrutar. Y además muchas veces te puede tocar sentarte adelante, y cuando te sentás adelante está muy bueno porque la percepción te hace pensar de que todo el tiempo vas a chocar con algo, pero no chocas, obviamente no se choca con nada, es súper seguro, ¿no? Pero es muy recomendable viajar en el bus. El tranvía solamente está en la isla de Hong Kong, que son viajes muy cortos. Yo nomás
probé subirme y bajarme a la tercera parada nomás para adelantar un poquito unas cuadras en la avenida, que también es de tarifa única. Esa se paga cuando uno baja nomás. En el metro es marcar al subir y pagar al salir, igual que en Tokio, pero es súper eficiente, es súper barato, no hace falta tomar taxi. Yo por la duda me fijé cuál era la forma de tomar taxi, el que acá no hay Uber, que se usa otro, pero la verdad que no hace falta en lo absoluto, para nada. Me parece que realmente el taxi es para tonto porque Google Maps te lo indica todo bien. Ahora, por ejemplo, ¿dónde hospedarse? Está bien tanto del lado de la isla principal de Hong Kong, que tenés la estación Central, que ahí es el centro de Hong Kong, o del lado de la península de Kowloon, que también es súper céntrico. Yo me estoy hospedando en Kowloon y la verdad que cruzar el canal es nada, una parada de metro. La verdad que no dice, uy, me hospedo en la parte norte o en la parte sur. Es lo mismo, no hay opción equivocada. Fíjate dónde encontrás buenos hoteles. Ahora, con los hoteles sí hay que tener un poco de cuidado, porque acá está mucho de eso que te ponen en foto lo que es una habitación y resulta ser un nido de ratas. Eso suele pasar con los lugares baratos. Normalmente la forma en la que yo hice para buscar hotel fue principalmente no buscar lo más barato, aceptar que tenía que pagar un poco más caro. Ya hay que saber que el territorio, los alquileres en Hong Kong son súper caros, por lo tanto hoteles muy baratos y buenos no va a haber. Y por lo tanto me fijé y aseguré de que estuviera la vista de la entrada del hotel en Google Maps, o sea que tenga un lobby, una entrada de hotel, porque si no, a veces te muestran la entrada y parece la entrada de un mall de piratería y ahí sí es un error. Ahí en cualquier ventanilla de estación de tren venden también la Octopus, así que si no la sacan en el aeropuerto, la pueden sacar en cualquier estación de metro. Y como les digo, si cuesta $20 ya va a tener unos 10 de crédito y eso les dura 2 días. Ahora, conseguir baños públicos a veces es medio complicado. Y un detalle, ven que ahí dice calidad del aire, es que Hong Kong está bastante contaminado. El día que llegamos el aire se veía todo muy nublado, se notaba que estaba sucio el aire y cuando llegamos se sentía algo raro. Y depende del día, a veces está bien, a veces no está tan bien. Volviendo al de los baños, no todas las estaciones de trenes tienen baño público. Esta donde estamos ahora es una estación muy grande y hay un solo baño, pero no en todas las estaciones hay y no en todos los malls hay baños también. Es más, fuimos a un mall pensando que encontraríamos un baño, entramos, dimos vuelta, preguntamos y nos dijeron tendrías que ir al mall que está acá a 2 cuadras. Dije, los de restaurantes, curiosamente, son los más sucios que vimos. Ahora, estas son las escaleras mecánicas más largas del mundo, que tiene cerca de 1 kilómetro, realmente pasa mucho tiempo entre que empieza hasta que termina. Eso sí, en el final no hay nada, de a poco como que al principio se ve un poco de tiendas y todo lo que es comercio, pero de a poco vas notando de que se va reduciendo las cosas, como que se vuelve más local la cosa y al final no hay nada. Yo llegué hasta el final y me tomé un bus de regreso porque caminando de regreso se veía bastante y medio que además era, no sé, no era todo una escalera recta también. Hoy el aire, por ejemplo, no está muy bueno que digamos, se ve bastante nublado, o sea, se ve borroso los edificios de enfrente. Y como digo, cruzar este canal es una parada de metro, hay buses, incluso hay ferries, si uno quiere tomarse el ferry, solo para cruzar. No sé si fue algo promocional o algo o qué, pero por lo menos ayer, de donde está la Vuelta al Mundo, que se ve ahí atrás, de ahí había un ferry que cruzaba para este lado y fue gratis. Pero como digo, no sé si todos los días es gratis. Ayer porque fue para nosotros 1 de enero. Que en cuanto a climas, hoy por ejemplo me estuve muriendo de calor. A ver, lo recomendable es de lo que sería el hemisferio norte, o sea, Europa, Norteamérica, sería el invierno de esa zona sería lo mejor, que es donde ahora estamos en pleno invierno del hemisferio norte. Y la verdad que el clima está perfecto, o sea, con un abrigo bien ligero van súper bien. O sea que más o menos entre octubre a marzo es buen clima. Después de eso, verano, acá es muy húmedo, muy pesado, por lo que tengo entendido. Aparte de Hong Kong, Macao, la verdad que recomiendo muchísimo que vayan porque están desde acá en ferry a 1 hora o también tienen buses para ir más económico. El ferry sí salió unos $20 y no se necesita reserva, se puede sacar ticket en el momento, pero si va muy lleno puede que les diga que
solamente hay espacio en la super class, que vale más del doble, trae una comida que es malísima, la verdad que no vale la pena pagar el super class, o sea, y mejor por el economy, además que es un viaje de 1 hora, no hace falta que te estén dando comida. Pero la cosa es que Macao, yo por lo menos fui y volví en el mismo día, habré estado unas 5 horas en Macao. Solamente callejeamos, no nos interesaba la parte de casinos, o sea, para el que le interesa casino, está bien, pero hasta ahora lo único que vi, a ver, son edificios gigantes, no sabe cuál elegir, todos van al que tiene ese mini Venecia dentro del casino que es gratis, que la verdad que no me interesaba, pero las zonas, los barrios turísticos son muy lindos, calles, eso sí, se me hizo un poco aburrida el tema del general de las compras, porque era puras relojerías y joyerías, todo compras de lujo, se me hizo aburrido. Lo que sí, fui a un barrio que estaba un poquito más al norte del centro turístico, que ahí la verdad que no tenía tanto para ofrecer, pero bueno, era para conocer otros barrios. Muy europeo, muy lindo, todo lo que es Macao, muy diferente, muy diferente a Hong Kong. Ahora, en las zonas turísticas hablan inglés, obviamente, lo básico para atender a la gente, pero fuimos a una zona no turística, que lo que hicimos para comer siempre fue lo mismo, ir a lugares que no haya cola, no es que no estén vacíos, pero que haya gente adentro. Y en lo posible que no sea lo menos elegante posible, lo más casual, que se note que sea bien local el lugar, y hasta ahora con eso no fallamos. Pero en Macao fuimos a uno y el hecho es que no hablaban nada, pero absolutamente nada, cero inglés. Por suerte tenían fotos en el menú señalando esto, pero cuando pedimos la cuenta después, le pregunté, ¿toilet? Y se ríe y mira a otros clientes diciendo, ¿qué me está diciendo este? No me jodas. Toilet. Y tuve que sacar el traductor para preguntarle dónde está el baño. Ah, y me señaló arriba. Bueno, ok. Ahora, lo que sí, muy importante, el traductor seténlo en lo que es escrito chino tradicional, porque está el chino simplificado, que es el que usan en China, pero en Hong Kong y Macao se usa el chino tradicional, que puede cambiar un poco los caracteres. Así que por lo menos para traducir carteles, menús y todo eso, chino tradicional. Y de lo que es hablado, tiene que ser el cantonés, que en el resto de China se habla el mandarín, ¿no? Hermosa la estatua de Bruce Lee en la costa, ¿eh? Bueno, y otra cosa, en Macao, por ejemplo, llegamos a la estación de ferry y ahí preguntamos y en la tienda de conveniencia vendían la Macao Pass, que es igual que la Octopus, ¿no? La tarjeta para viajar, que también te cuesta ponerle $20 y ya trae 10 o más de crédito y los viajes en Macao son súper baratos, era 50 centavos por viaje, una cosa así, y lo que sobró de dinero lo podíamos usar en tienda de conveniencia para comprar algo para beber, algo para comer, así que además que a mí me gusta coleccionarlas, por lo tanto me la guardo, me la dejo de recuerdo. La Octopus también, puedes hacer compras con la tarjeta, pero te digo, como los viajes son muy baratos, no hace falta estar cargando un montón para después estar haciendo compras y compras con eso, porque hay lugares que no aceptan. Ahora, de lo que es tarjetas de crédito, lo aceptan todos lados, la mayoría de los lugares. Hay algunos lugares que son cash only, especialmente si es comida callejera, algo por el estilo. Hay lugares cashless también, pero son muy pocos. A mí me habían dicho que en Macao rebotaba más las tarjetas internacionales, pero a mí por lo menos de las 2 veces que quise usarla no me rebotó, funcionaron. Igual, por las dudas, fui al cajero, que en la parada de ferry había cajero, el mismo cajero que había en Hong Kong, y ahí saqué patacas, que son los billetes de Macao, y ningún problema. O sea, un día lo sobreviví súper bien. Y también Google Maps te dice todo, o sea, ahí no hay metro, solamente en la isla del sur hay metro, hay un monorriel, pero no fuimos a esa isla del sur, estuvimos en la parte que sería Taipa. Nosotros estuvimos en la parte principal y ahí Google Maps nos indicó los buses y nada, súper bien. Lo único que sí era mentira los tiempos, decía cada 6 minutos y por ahí tardaban siempre 10 y a veces el viaje decía que duraba 4 minutos y eran 20, así, ahí sí se sentía mucha diferencia. Pero más allá de eso, bastante regular los transportes públicos, así que súper bien. Para movilizarse no, ningún problema. Ahora estamos en un ferry, un barquito que vos caminando por la costa, sí o sí te van a ofrecer los servicios de pasear en bote. Bueno, en nuestro caso, como no sabíamos eso, mi mujer reservó un lugar en este botecito que costó $50 por los dos, un paseo de 1 hora y media, en el que
subimos a las 7 y a las 8 está el show de luces de toda la ciudad, así que es una buena oportunidad para ver eso. Pero les digo, no hace falta que estén reservando, además el bote no va tan lleno. Básicamente la gente sube por orden de llegada, no hay asiento asignado y además salió $50 por los dos y era con bebida libre. Así que hay cerveza, gaseosas, lo que ustedes quieran. Bueno, otra cosa es importante del viaje, que si necesitan internet, que es obvio que sí lo van a necesitar, tienen que usar Holafly con el código de descuento Japatonic. Lo que sí, para Macao y para Hong Kong necesitan SIM aparte, porque básicamente es como ir a visitar dos países diferentes. Así que recuerden, es muy fácil. Bajan la aplicación, eligen el país, lo instalan y cuando llegan al aeropuerto activan la eSIM y ya está. Van a tener internet ilimitado para el tiempo que ustedes hayan elegido. Pero no se olviden de usar el código de descuento Japatonic, que con eso tienen un descuentito, ¿ok? Y esto no es China continental, así que no se preocupen que no van a necesitar VPN. El internet acá es completamente libre como en sus países. Y recuerden, otra cosa importante es que por lo menos para Hong Kong y Macao no necesitan sacar ninguna visa especial. Lo que sí, tengan sus pasaportes para trasladarse entre Hong Kong y Macao, porque es como cambiar de país, hay que pasar por migración, pero no es un trámite de visa tan complejo como ir a China continental, ¿ok? Y si quieren ir a Shenzhen, que queda al norte pegado a Hong Kong, tengan en cuenta que es China continental. Se dice que no se necesita hacer tanto trámite de visa complejo como ir a cualquier otro, como ir a Beijing o a Shanghai, pero se supone que es una visa que se puede sacar en el momento, es un trámite, revisen de qué papeles les llegan a pedir, pero no es tan simple como Hong Kong Macao. Se puede sacar en el día, pero es un trámite y no se puede salir de Shenzhen. Ahora, de las atracciones turísticas, a ver, en 2 días te puedes recorrer lo básico de la ciudad. Después, si querés, un día Macao. Es más, incluso hasta recomendaría quedarse aunque sea una noche en Macao para no hacer ida y vuelta 2 veces. Aunque, qué sé yo, en un día yo pude ver por lo menos lo principal de los barrios, no fue la parte de casinos. Después, bueno, hay un Disney, pero a mí no me interesa Disney. Después, cerca del aeropuerto, hay un Buda gigante, hay un pueblo de pescadores que está muy lindo, muy recomendable, aunque yo no fui, porque no me dio el tiempo. Y tampoco ganas porque era un poco lejos también desde el centro. Pero a ver, si uno está 5 días en Hong Kong, te puedes ver básicamente todo. Y todo se puede ver en transporte público. Realmente no necesitas taxis. Y la vista que va, creo que un rope, un teleférico o un cable car que va a la punta de montaña de lo que es la isla principal de Hong Kong. Nosotros pasamos, pero había mucha gente haciendo cola y no nos interesaba tanto, así que no fuimos. Se dice que pues, se puede ir también en taxi, que se puede ir a pie en 1 hora o 1 hora y media a pie se puede subir también. Algún bus por ahí te lleva hasta mitad de camino, pero la verdad que no nos interesó. Además que el clima como está bastante feo, seguramente llegando arriba la vista no va a estar mal, pero iba a ser puro nublado de contaminación. Nosotros venimos a pasar el año nuevo acá porque en Japón el año nuevo la verdad que es muy aburrido. Pero el problema es que para la cuenta regresiva de los fuegos artificiales que tiran en Hong Kong estuvo tan saturado de gente que no pudimos ver casi nada. Y eran unos fuegos artificiales que duraban 10 minutos nomás. Ahora, esta es la última noche que tenemos en Hong Kong y hasta ahora no visitamos la parte de las costas, de los puertos de Hong Kong y Kowloon. Y el hecho es que todos los días a las 8 de la noche está el Symphony of Light, que supuestamente enciende las luces de los edificios, pero sinceramente todos los días como está tan súper iluminado, como que ponen la música, pero no le encuentro la diferencia. O sea, es igual, no cambia nada. Ponen ahí un par de batiseñales dando vueltas, pero no mucho más de eso. O sea, menos mal que no nos molestamos en estar a las 8 en punto en un día específico para disfrutar de las luces. Porque es igual. Así que bueno, recuerden, es muy simple. En Hong Kong y Macao se puede manejar con sus tarjetas de crédito, traigan un poco de efectivo por las dudas, a veces puede pasar que sean rechazadas las tarjetas, sacar la Octopus, después es todo moverse con Google Maps y todo lo que tenga que ir a comer y eso, no hace falta que estén aprendiendo chino, es decir, ir al lugar y decir this, si no tiene foto, usar el traductor, pero nosotros sin saber una palabra de chino nos manejamos súper bien. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino.
El aire está re sucio, amigo. Siento que me está agarrando no sé, un caño de escape de coche en la cara todo el día. Qué mal. Y mañana dicen que va a estar peor.